¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 15, hasta capítulo 2, versículo 4. El título del sermón es La identificación personal de cada siervo de Dios, lo que sería la segunda parte. Nos encontramos entonces en Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 15, hasta capítulo 2, versículo 4. Lea ahí conmigo y mantenga su Biblia abierta en ese pasaje. Dice así la palabra del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hay un torneo de fútbol, a los que les gusta mucho el fútbol también lo puedan conocer, que a mí me gusta muchísimo, me parece muy emocionante. En ese torneo participan equipos de diferentes categorías, primera división, segunda, tercera división, y se enfrentan entre ellos, se hace un sorteo y se van enfrentando y se van eliminando. Y para los que no lo conocen, algunos saben de cuál estoy hablando, pero para los que no, el torneo se llama la Copa Argentina. Lo que se da, obviamente es una copa, obviamente hay plata para los que van pasando de ronda, y también el que gana la final se le da la oportunidad de participar en otro torneo que es internacional, que es la Copa Libertadores. Lo que es más apasionante de este torneo, lo que me gusta y que hace diferente a los otros, es que generalmente a veces se enfrentan equipos de diferentes categorías, por lo que a veces se enfrentan 11 contra 11 y de un lado hay jugadores profesionales, o sea que viven de fútbol, y del otro lado a veces 11 que no, que son amateurs, que tienen que trabajan un trabajo y aparte son futbolistas. Y bueno, este mismo tipo de torneos se juegan en otros países. Siempre está el morbo, ¿no? De lo que miran como diciendo, bueno, a ver si el equipo chico le puede ganar al equipo grande. Generalmente no pasa eso. A veces sí ocurre, esta semana pasó algo así, pero
no vamos a decir más porque hay algunos que se pueden sentir ofendidos, pero generalmente no pasa y siempre ganan los equipos grandes y generalmente ganan por un montón de goles, porque bueno, son equipos profesionales, equipos grandes. Y esto me hizo pensar, ¿no? ¿Qué hace que un equipo sea inferior a otro si, como algunos pueden decir, no, son 11 contra 11? ¿Por qué es que hay diferencia y hace que un equipo le pueda ganar tanto a otro? ¿No? Es raro a veces eso. Y bueno, yo creo que hay muchos motivos que nos ayudan a entender por qué hay diferencia entre los equipos. A veces en los equipos grandes hay una preparación física mejor. A veces hay jugadores que son más talentosos que otros. Evidentemente algunos son más o menos jugando, como soy yo, y hay algunos que son muy buenos. A veces hay técnicos que tienen mayores recursos, que están más preparados, que hace que puedan preparar mejor a su equipo. A veces, obviamente, hay mayor dinero en la preparación, algunos equipos tienen mucha más plata, y eso hace que puedan desarrollar mejor a sus jugadores. Esto hace que divida, ¿no?, a los equipos que son humildes, a los que son muy buenos equipos y a los que son los superpotencias, ¿no?, equipos muy importantes, que estamos hablando de ya equipos de Europa, ¿no?, que tienen mucho más presupuesto y son otro nivel. ¿A qué viene todo esto, no? ¿Qué está hablando de fútbol? Bueno, me propuse reflexionar sobre esto para intentar hacer un paralelo entre esto, entre lo que es equipos de fútbol con lo que es las iglesias locales. Acá la pregunta sería diferente y es donde quiero que vos reflexiones. ¿Qué es lo que define que una iglesia sea más o menos sana en la fe? ¿Y cómo hace y por qué a veces una iglesia, en un sentido, una iglesia local, sea más madura, espiritualmente hablando, ¿no?, que otras? ¿Qué hace que una iglesia pueda mostrar mucho más la gloria de Dios que otras iglesias? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entiendo y estoy convencido de que la madurez de una iglesia depende exclusivamente de la obra de Dios. Dios es quien sostiene a la iglesia y la hace crecer. ¿Está bien? Eso hay que entenderlo de entrada para empezar a reflexionar. Aún así, se nos genera otra duda. Si el poder de Dios actuando en cada iglesia es el mismo, porque Dios es el mismo, ¿por qué entonces algunas iglesias crecen más que otras? Nuevamente, estamos hablando espiritualmente. Puede haber una iglesia que crezca en números, pero no crezca espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué hace que una iglesia crezca más espiritualmente que otras? Bueno, ese es el punto de reflexión de hoy. Y para responderlo creo que hay un texto bíblico que nos ayuda, que en los que están en los discipulados lo van a ver seguramente, es un texto clave, que es el texto de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Lo leemos porque justamente creo que este es un versículo clave para entender cómo es que una iglesia crece. Dice así la palabra del Señor: y Él mismo constituyó, está hablando del Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto es clave. Para resumirlo de una manera, podríamos decir que de acuerdo a este pasaje podemos entender que el Señor constituyó apóstoles, diferentes ministerios, pero especialmente en nuestro tiempo, pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que cada iglesia crezca en fe, conocimiento, unidad y amor. ¿Se entiende ese punto? Ahí está la clave de cómo hace una iglesia para crecer. Les animo después que busquen, a los que no escucharon alguna vez este pasaje, hace muchos años atrás lo predicamos y ahí está más explayado, pero
Ese es el punto. El Señor constituye pastores y maestros para capacitar a la iglesia, para que la iglesia se edifique a través del servicio de unos a otros, para entonces la iglesia pueda crecer en fe, amor, conocimiento y unidad. Ese es todo el secreto. Ahí está el punto. Es tan sencillo, bueno, sí, en un sentido es sencillo de entender. El problema es que muchas veces es difícil de llevarlo a cabo. Ahora, de acuerdo a lo que te estoy definiendo, una pregunta sería, no sé qué les parece, ¿los pastores y los maestros son un factor importante para el crecimiento de una iglesia? ¿Qué les parece? ¿De acuerdo a nuestro texto? Sí. Si ellos y los pastores y los maestros no capacitan a los santos, de acuerdo a nuestro texto, ¿por medio de qué? De la exposición de la palabra de Dios, los miembros no van a poder estar bien preparados para la obra del ministerio. Aquí la idea de ministerio es servicio, ¿está bien? Si los pastores no predicamos la palabra del Señor fielmente, los miembros no van a poder edificarse bien, capacitarse bien para poder cumplir con lo que tienen que hacer, y como no cumplen con lo que tienen que hacer, la iglesia no va a crecer. Ahora bien, eso por un lado. La otra pregunta es, el resto de los hermanos, aquellos que no son pastores, maestros, que no enseñan la escritura desde el púlpito, ¿son también un factor importante para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué les parece? De acuerdo a nuestro texto. Sí, claro que sí. Que haya hombres preparados en una iglesia local que expongan bien la palabra de Dios no es suficiente, por un lado, para que la iglesia crezca. Porque ¿qué se necesita también? Que los santos, que los miembros cumplan con lo que les toca hacer. Ve nuestro texto, dice, capacitan a los santos para que los santos luego, los creyentes, hagan su servicio. Si los creyentes no hacen su servicio adecuadamente, la iglesia tampoco crece. Evidentemente, para que ellos puedan hacerlo, necesitan que los pastores les enseñen. Pero para que la cadena siga y se complete, necesitan ¿qué cosa? Que los creyentes hagan lo que tienen que hacer. Esto es como, si los creyentes no hacen lo que tienen que hacer, nuevamente volvemos a la similitud de un equipo de fútbol. Es como tener al mejor director técnico. Tenemos a Bilardo, a Menotti en el equipo, el mejor técnico del mundo, pero los jugadores no cumplen con las indicaciones que reciben. ¿Ese equipo va a funcionar? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante ambas cosas. ¿A dónde quiero llevarte con esta reflexión? Que vos puedas pensar algo muy importante. Las cualidades que estamos viendo aquí, que vimos la semana pasada y que vamos a ver hoy, son muy importantes para aquellos que lideran. Estamos hablando que son cualidades que se están viendo en quién, en el apóstol Pablo. Evidentemente, para los ministros, para aquellos que lideran, es muy importante ver este tema. Pero eso no hace que vos que digas, bueno, pero yo no soy pastor, entonces no me tengo que hacer tanto problema. No, definitivamente no. Estas cualidades que vemos en Pablo son tan importantes para los ministros como lo son también para toda la congregación. ¿Incluido quién? Dígalo usted, ¿incluido quién? Yo. Sí, vos mismo. ¿Está bien? Es importante para mí, es importante para los demás, pero es importante para vos. Vos tenés que ver estas cualidades. Porque si vos no prestás atención a estas cualidades, la iglesia, en un sentido, no va a crecer. Si cada uno no cumple con el rol que le corresponde, la iglesia no crece bien, o no crece como debería crecer. ¿Se entiende esa idea? Por eso necesitamos prestar atención, por eso tenés que prestar atención a esto que estamos viendo. A veces estamos en una época donde pensamos de que no es tan importante mi compromiso, que está hoy muy visto esto de venir a la iglesia y estar ahí ocupando un banco y después volverme a mi casa y no interactuar, que lo que escucho no me lleve a actuar con los demás, a servir a los demás. Y eso es un error. Para que la iglesia crezca necesita el servicio de ¿quiénes? De toda la iglesia. Por eso es importante lo que estamos viendo en esto, y por eso te animo a que hoy puedas seguir prestando atención. El tema entonces,
un siervo de Dios verdadero es identificado, entonces dijimos, por las actitudes que caracterizan su vida de servicio. Y ahí podés sacar un siervo de Dios y decir, un creyente, o todos los creyentes, o yo mismo estoy aquí. Para que ser identificado, si realmente estoy haciendo bien las cosas, tengo que ver estas actitudes que son las que caracterizan a alguien que está sirviendo a Dios de una manera agradable a Él. ¿Cuáles son estas actitudes? Dijimos que había en nuestro texto 7, de las cuales vimos 3 la semana pasada, y hoy vamos a ver 4 más, y con esto vamos a terminar este pasaje. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Vienen bien? No se asusten, lo que dijo Isa no voy a hacer tan largo. Sí voy a estar un poquito más, pero anímese a seguirme porque creo que es muy importante. La primera de las cualidades que tenemos en el día de hoy es que un siervo de Dios es auténtico en su ministerio. Un siervo de Dios es auténtico. La autenticidad es una cualidad dentro de las cualidades que tenemos los creyentes, los que servimos a Dios. El texto continúa, vimos que Pablo parecía que empezaba a dar la respuesta, pero nunca daba del motivo, ¿se acuerdan? Como que fue expresando otras cosas, pero nunca llegaba al punto de explicar por qué motivo cambió sus planes. Bueno, hoy vamos a empezar a ver, pero no todavía no va a dar respuesta de por qué cambió sus planes. Primero tiene algo que decir muy importante el pasaje, y creo que es lo más importante de todas las cualidades que da. Fíjese aquí lo que dice él. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también, o sea, Dios nos ha sellado, y el cual Dios también, ¿qué hizo? Nos dio las arras del Espíritu, ¿dónde? En nuestros corazones. Esta sección, hermano, muestra mucha teología. Es precioso porque vemos aquí la interacción de las 3 personas de la Trinidad, los cuales desarrollan en Dios, en un solo Dios, 4 cosas en la vida del creyente. Aquí vemos el ministerio del Padre, del Espíritu Santo y de Cristo actuando en la vida del creyente, haciendo 4 acciones. Por eso es precioso. ¿Está bien? Es uno de los pasajes, como vimos también alguno en 1 Corintios, donde vemos la referencia a las 3 personas de la Trinidad. Y vemos cómo trabaja en la vida del creyente, y vemos 4 acciones, y vemos que la primera es la acción del Padre, por la cual dice aquí nuestro texto que Él ha confirmado, Él confirma a cada creyente en Cristo. El término aquí confirmar o confirmado es el término en griego bebaio. Esto quiere decir establecido, asegurado por el Padre por medio de la obra del Hijo. Esto habla de la obra de salvación segura que cada creyente recibe de Dios ¿por qué? ¿Por medio de qué? De estar unido vitalmente a Cristo. ¿Se acuerdan que hemos visto en otro momento la doctrina de la unión con Cristo, de la unión que tenemos con Él? Debido a que estamos ahora en Cristo, la salvación que Dios nos da es segura, porque nada nos puede separar de Cristo. Porque ahora estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, y entonces ahora vivimos porque Cristo vive. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Esto es la unión en Cristo. Así que esto es lo primero que él habla. Dios nos confirma, nos salva, estamos establecidos y seguros por medio de la obra de Cristo, Dios lo hace. ¿Qué también lo que dice nuestro texto? Bueno, que Dios, ¿qué dice? Segundo verbo ahí de nuestro capítulo que estamos viendo. Versículo 21. Primero dice que nos confirma y luego dice que nos ungió. Aquí la palabra es crío. Unge, crío. Dios nos ungió, unge a cada creyente. Es interesante porque la única vez que se menciona esta palabra referido al creyente es aquí. Las otras menciones que se hace respecto a cuando Dios unge a Jesucristo. Pero aquí está hablando respecto a una unción que da hacia el creyente. ¿Está bien? En la versión de los 70, la Septuaginta, ahí el Antiguo Testamento que está escrito en griego, ahí sí se utiliza un par de veces hablando respecto a reyes que eran ungidos por Dios para poder llevar adelante un ministerio, ¿no? Para llevar adelante su reinado o lo que hacían. Pero es interesante en esta palabra, crío, porque es la idea de que
alguien se lo comisiona para algo. Y bueno, cada creyente desde el momento que ha sido salvado por Dios, que ha recibido el perdón de sus pecados, Dios ahora lo comisiona, lo llama para cumplir con un servicio espiritual. El día que Dios te salvó y te hizo su hijo, ahora también sos ¿qué? Su siervo. Él te llamó, te ungió, te capacitó, ¿para qué? Para que ahora cumplas con un servicio que es espiritual. Cada creyente, desde el momento que sigue al Señor, ¿qué dijo? Él es mi Salvador, pero también es mi Señor. Y en ese sentido dice, bueno, si yo soy tu Señor, ahora vas a tener que hacer lo que yo quiero que hagas. Y hay un compromiso solemne. El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, te llamó y te dijo, quiero que hagas esto. Te comisiona. Tal vez de entrada vos no sabés bien, pero vas entendiendo a medida que va pasando el tiempo que Dios te dio dones y que te llamó para hacer algo en su obra, y es un llamado muy solemne. Ahora, en un sentido, colaborás en el ministerio que haces para quiénes, para los demás. Dios te dio dones que son de edificaciones para quién, para nosotros. Alguien que lo tenía bien claro, y un ejemplo que tenemos es en un creyente llamado Filemón, un amigo de Pablo, de servicio. Fíjense que lo que dice Pablo respecto a Filemón. Le habla a Filemón, le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, ¿y para quién? Y para con todos los santos. Y fíjate versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Alguien que estaba cumpliendo con el servicio que Dios le había mandado. Ahora, dijimos, nos confirmó Dios en Cristo, nos ungió. ¿Y qué dice nuestro texto? El tercer verbo. Usted tiene ahí la Biblia abierta. Versículo 22 nos da un tercer verbo. ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Qué? Nos ha sellado, nos selló. Aquí la palabra es sfragizo, poner un sello. Dios al que llama, lo confirma, lo llama y ahora también lo identifica, le pone un sello como de su propiedad. Por lo que cada siervo que Él confirma, que Él llama, comisiona, también dice, este ahora me pertenece. Esta persona le pone un sello y dice, ¿a quién pertenece? A Dios. Por lo tanto, como ahora sos de su pertenencia, estás bajo su cuidado y su control. Ahora le perteneces a Él. Sos de Él. Segunda de Timoteo 2:19 habla un poco de esto. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello sfragizo, ahí utiliza la misma idea. Conoce el Señor a los que son suyos. Son de su propiedad. Nadie los puede arrebatar de su mano, dice otro lugar. Porque son de quién? De Dios. Pero hay una cuarta acción también. Cada siervo, dijimos entonces, Él nos confirma en Cristo, nos ungió, nos ha sellado y da un verbo ahí también cortito. ¿Qué dice? Y nos ha dado, nos dio algo. Aquí la palabra es didomi, dio algo a cada cristiano. ¿Qué es lo que le dio a cada cristiano? El Espíritu Santo, como las arras. ¿Qué es las arras? Es como un compromiso, como una garantía. Una garantía que sería, por así decirlo, como un anticipo. En aquel tiempo era común decir, bueno, voy a comprar algo, ¿no? Va y decir, bueno, yo quiero eso. Todavía no me lo voy a llevar, pero quiero que ya sepas que va a ser mío. Bueno, ¿qué hacíamos? Hacíamos una garantía, ¿no? Entregabas un precio y eso aseguraba de que eso va a estar, que puedas venir a buscarlo. ¿Está bien? Esto es un poco la idea. ¿Está bien? El Espíritu Santo es la arra, la garantía de que un día el Señor va a tomar posesión de lo que es suyo. ¿Está bien? Es la garantía que anticipa ¿qué cosa? La gloria futura que los siervos esperan cuando estén delante del Señor al final de los tiempos. El Espíritu Santo es la garantía de que un día el Señor va a volver por lo suyo.
Efesios 1, 13 al 14 dice al respecto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es, ¿qué cosa? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Un día el Señor va a venir a buscar su herencia. ¿Quiénes son su herencia? Los creyentes. Vos sos parte de su herencia. Él la compró. ¿Con qué la compró? Con su sangre. Y para que no haya dudas de que Él va a cumplir y que Él va a volver, ha dado a cada creyente, ¿qué cosa? El Espíritu Santo como las arras. ¿Se entiende esta idea? Bien. Él es la garantía. El Espíritu Santo hoy está en nuestra vida como esa garantía, mostrando qué cosa, la gloria de Dios en nuestra vida, usándonos por medio de su poder, para la gloria de ¿quién? Del Señor. Cada vez que haces algo para el Señor y ves cómo Dios obra por medio de lo que haces, es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida para llevarte a hacer eso. Y nos ponemos contentos cuando podemos hacer algo para el Señor. No te pones contento, ves que aconsejaste a alguien, esa persona entendió algo que le dijiste y cambió y dices, gracias Señor, el Espíritu Santo que está obrando en vos. Cuando servís a alguien en un lugar, cuando limpias la iglesia, cuando le predicás a alguien el Evangelio, es el Espíritu Santo obrando vos, haciendo que hagas cosas para la gloria de Dios. Bueno, ese gozo que tenés por poder cumplir con algo para Dios por medio del Espíritu Santo es un anticipo, ese gozo es un anticipo de lo que será un día estando en la presencia del Señor. Ese gozo que sentís hoy cuando podés servir por medio del Espíritu Santo es un anticipo de algo que será precioso estar con el Señor. Ese gozo ya es incomparable, hermano. Este gozo es algo precioso lo que vivimos hoy. Bueno, no se compara. ¿Qué dice nuestro texto? Un anticipo nomás. Un anticipo. Como para que no nos gane la desesperación, ¿no? Nosotros queremos ya todo, ¿no? Todavía no. Es ya, pero todavía no. Podemos disfrutar de la gloria de Dios en poder ver el gozo del Espíritu Santo orando en nuestra vida. Bueno, genial. Pero es un anticipo de algo mucho más precioso que nos espera al final del tiempo. Ahora, en conclusión, toda esta teología del pasaje nos lleva a considerar entonces la obra de Dios en nuestra vida. Nos confirma, ¿qué más dijimos? Nos llama, nos unge, nos llama, nos comisiona. ¿Qué más dijimos? Nos sella. ¿Y qué más dijimos? Nos da el Espíritu Santo como un anticipo. ¿Por qué explica todo esto aquí el apóstol? Normalmente dice, ¿por qué no da la respuesta? Y ya, bueno, tiene un motivo de por qué explica todo esto. Porque hay una cualidad esencial, hermano, en cada uno de los siervos, de los creyentes. ¿Cuál es esa cualidad esencial? Y creo que es la más importante. Que los creyentes son auténticos. Los siervos de Dios son auténticos. Aquí tenemos la primera de las características de hoy. Porque ¿qué es lo que estaba pasando en aquel lugar? ¿Cuál era el cuestionamiento que se le estaban haciendo? ¿Qué decían los falsos apóstoles de Pablo y del equipo misionero? Esos no son siervos genuinos. Esa gente, Pablo, Silas, Timoteo, todo eso, no son genuinos, no son como nosotros, que somos auténticos siervos de Dios. Ellos no lo son. Y entonces Pablo, para demostrar que sí lo son, escribe esto. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Permítame poder interpretarte de una manera para que lo entiendas más fácil. Ellos le decían, Pablo no es un siervo genuino. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Soy lo que soy por gracia de Dios. ¿Y qué es lo que era Pablo? Un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo confirmó, porque Dios lo llamó, porque Dios le dio el Espíritu Santo, lo selló. Y eso se veía en su vida. Porque Dios hizo algo en nosotros
hay una evidencia. Y esa evidencia muestra a ustedes de que somos auténticos. No podemos decirnos a nosotros mismos, no, yo soy genuino o soy auténtico siervo de Dios porque yo lo digo. ¿De qué sirve eso? Yo te puedo intentar convencer con muchas palabras, pero ¿qué es lo que muestra realmente que soy lo que soy? Lo que Dios hizo en mí. Porque eso se ve. Ante eso no hay argumento que se pueda poner. Cuando Dios obra realmente en tu vida, los frutos están a la vista. Un cristiano que sirve a otros no se esfuerza en un sentido por intentar ser alguien bueno, por intentar caerle bien a todos. Un creyente verdadero, un siervo de Dios verdadero, no tiene que actuar, por así decirlo. No tiene que disimular. Su actitud es comprobable a todos los que lo rodean. Hasta para aquellos que no lo quieren, sus detractores, también es comprobable. Fíjense que de hecho la acusación que dan los falsos apóstoles eran, por así decir, querer plantarle pruebas falsas a Pablo, porque en realidad no podían encontrar nada de él. Porque en realidad no había nada para decir, o no había forma de confirmar o de dudar sobre la autenticidad de Pablo, porque él era auténtico. ¿Por qué? Porque Dios lo había salvado, entonces era auténtico lo que hacía. Es como que se queda, ¿vieron cuando a veces pasa que uno está en una discusión y a veces la otra persona se queda sin argumento y ya no sabe qué decir? Es feo, ¿no? ¿Viste? O te dicen, es malo, cuando éramos chiquitos, ¿no? Intentábamos buscar una manera de culpar al otro porque en realidad no había qué decir. No había qué decirle de Pablo. Y entonces inventaban cosas. Pero Pablo no le va a decir, es todo mentira. Él ¿cómo podía evidenciar? Sería tal vez acusado de arrogancia si él intentaba poner sus credenciales sobre la mesa de lo que había hecho. Entonces, ¿cuál era su credencial principal? Lo que Dios hizo. Ante eso, ¿quién puede hablar? Un siervo auténtico no tiene que simular ser fiel. Él lo es. Y no porque sea perfecto, sino porque la balanza se inclina a favor de él en lo que muestra. No es que vos decís, bueno, ¿qué quiere decir que es impecable en todo? No, ¿quién de nosotros es impecable en todo? Ninguno. Pero evidentemente alguien que es genuino, la balanza se inclina más hacia los buenos frutos que hacia los malos frutos. ¿Se ve? El profeta Daniel, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Fíjense lo que decía entonces ahí en Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre auténtico, un siervo auténtico. Entonces, por más que intentaban buscarle la vuelta, no había nada. Es como la famosa frase, él resistía al archivo, porque todo lo que siempre había mostrado era bueno. No que era perfecto, sino que realmente era alguien fiel. Entonces no tenía temor. Pero también es en Cristo quienes encontramos el ejemplo. Él sí era perfecto en todo. Él delante de sus enemigos, aquellos que lo menospreciaban y lo odiaban, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En Juan 8:46. ¿Quién podía acusarlo de algo de pecado que él decía? No había forma. No habían visto nada malo en él porque no podía haber nada malo en él. Él era perfecto. Su ministerio fue siempre consistente, siempre con autenticidad, siempre actuando como debía actuar. Ahora, tal vez esto te lleve a pensar, ¿no? Cuando hablamos de auténtico, como hablamos siempre de actuar de una manera, que no haya nada que te puedan decir. Bueno,
¿Un creyente siempre tiene todas las pilas? ¿O todas las ganas para servir a los demás? Seamos honestos, ¿siempre estamos con todas las pilas? ¿Estás todo el tiempo bien enchufado, siempre ahí con todas? ¿Nunca te equivocas? ¿A los músicos siempre le pegan a todas las notas? No. Yo creo, igual no se nota, chicos, le digo, tocan muy bien, pero no siempre le pegamos en todas. ¿Es impecable, auténtico en todo lo que hace? A veces no, claramente que no. A veces el cristiano no tiene fuerza para cumplir su servicio bien, completamente. En ocasiones no se siente motivado para tomar siempre las decisiones más sabias. A veces, por necios, a veces pecamos. En algún momento fallamos en lo que nos toca hacer. Y entonces, ¿cómo podemos saber si somos realmente auténticos o no? Bueno, creo que justamente esta porción nos muestra algo que nunca tenemos que perder de vista, que es lo que Pablo está diciendo. Dios está haciendo una obra en nosotros. Eso es lo que a lo que tenemos que ver, notar, y si la respuesta es positiva, dar gracias a Dios. Porque aunque todavía no somos una obra terminada, la evidencia del cambio que Dios está haciendo te revela quién sos. Y te fortalece a seguir adelante. Ves a tu vida y decís, ¿cómo era antes? ¿Cómo soy ahora? ¿Hay un cambio? Sí, gracias Señor, porque hay un cambio. ¿Cómo servía antes? ¿Cómo sirvo ahora? ¿Hay un cambio? Gracias Señor, porque hay un cambio. Como decía John Newton, un pastor hace muchos años atrás, él decía algo así: no soy el hombre que debería ser. No soy el hombre que quiera ser. No soy el hombre que espero ser. Pero por la gracia de Dios no soy el hombre que era. Eso es la obra de Dios, que nos confirma y nos muestra quién somos realmente. Es una obra que si Él la comenzó, Filipenses 1:6 dice, Él la va a completar, sí o sí. Pero que debido a nuestra propia imperfección, a nuestro pecado, es progresiva. Dios determinó que así sea. Él podría haber hecho una obra de una y ya, pero Él determinó que así sea. Que sea progresiva. Pero que también es precioso ver que en cada momento que Él te va puliendo, ya sea por medio de una prueba, ya sea por cuando Él te disciplina, ya sea cuando Él te enseña, cuando Él te va puliendo, cuando Él te va perfeccionando y te va usando de una mejor forma, eso te lleva a adorar al Señor. ¿Ves ahora tu vida? ¿Te acordás de eso hace unos años atrás? Los que están hace algunos años más en la iglesia, en el camino del Señor. ¿Se acuerdan cómo servían antes del Señor? No me haga acordar, qué desastre. Sí, eso éramos. Pero hoy, gracias a Dios, por su gracia solamente hemos crecido. Y eso es motivo para adorar a Dios, porque podemos ver su obra en nosotros. Y eso autentica que somos de Él, porque Él nos llamó, nos confirmó, nos selló y nos dio el Espíritu Santo. Y eso está a la vista, y eso nos lleva a darle la gloria a Dios. ¿Por qué podemos darle la gloria a Dios? Porque este vaso de barro imperfecto, cada día más usado para su gloria. Mi pregunta, ¿estás alabando a Dios por ser una herramienta útil en sus manos? ¿Podés adorarlo por ver cómo Él te va formando a la imagen de Cristo? Ahora, también este pasaje me lleva a considerar algo muy importante. Hace unos siglos atrás un pastor puritano escribía respecto al liderazgo. Y dentro de las características, la primera que mencionaba era que aquel que tenía que liderar, que servir, tenía que ser alguien auténtico o verdadero, o sea, alguien que sea salvo. Lo primero que animaba a que consideren, aquel que quería servir a Dios en el liderazgo tenía que ser alguien creyente genuino. Pero hoy, lamentablemente,
tenemos una realidad triste en la iglesia evangélica. Hay mucha gente que sirve a Dios sin conocerle. Pastores que hablan de la Biblia sin conocer al Dios de la Biblia. No conocen. Músicos que adoran a Dios que tampoco conocen a Dios. Hasta canciones escriben de alguien a quien no conocen. Misioneros que sirven en el evangelismo y no conocen ellos mismos a Dios. Nunca fueron llamados por Dios. Mucha gente entusiasmada, hermanos, sirviendo al Señor sin darse cuenta que no lo conocen, que no son salvos. Tapan justamente su falta de fruto genuino con un montón de cosas, entre ellos actividades, religiosidad, costumbres, una falsa piedad, pero por dentro siguen muertos espiritualmente. Algunos hermanos hasta han llegado al punto que se amparan detrás de doctrinas sanas o doctrinas de la gracia para asegurarse a ellos mismos que son genuinos. Dicen, bueno, yo soy genuino porque yo conozco tales doctrinas. Como pensando que por saber bien una doctrina, ya por eso nomás son automáticamente salvos. Eso es un error, hermano. Quiera que Dios que si vos estás en esa situación, puedas cambiar, salir de ese error. Mi pregunta es con total honestidad, ¿tu vida ha cambiado realmente? Y vos me podés decir, sí, Sergio, la verdad que sí, porque bueno, un día conocí bien la sana doctrina y eso hizo un clic en mi vida. Y ahora conozco buena doctrina, eso seguramente me salvó. Mi pregunta es, ¿esa doctrina sana que ahora conocés transformó tu corazón? ¿Dios usó esa doctrina para realmente hacer un cambio genuino en tu vida? Porque si eso no pasó, sos todavía un incrédulo reformado, pero todavía un incrédulo igual. Ese es un gran peligro de este tiempo, hermanos. Porque nos aferramos nuestra fe a cosas en vez de aferrarla a Cristo. Con humildad te animo, hermano, hermano, o quien sea que me escuchás, si te das cuenta que en realidad no hay seguridad de un cambio verdadero en tu vida, hoy es el día que realmente puedas conocer a Dios. Deja de justificarte, por favor. Poné tu confianza en Cristo Jesús y en nada más. No lo dejé ya para otro día. La siguiente cualidad que da nuestro texto es que un siervo de Dios no solo que es auténtico, sino también que es paciente y sensible con los demás. Finalmente aquí, a partir del versículo 23, no porque Pablo haya dado vuelta, ya vimos que es muy importante lo que tenía que decir, pero aquí a partir del versículo 23 encontramos realmente una de las razones, o empieza a dar las razones, por qué cambió de planes. Aquí empieza la razón. Versículo 23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aquí dice entonces que primeramente el motivo por el cual había cambiado sus planes por haber actuado con indulgencia. Y para asegurarse de que esto era así, llama a Dios como testigo de que esto era verdadero. ¿Qué significa esto? Permíteme decírmelo de otra manera para que puedas entender. Él estaría diciendo algo así, Dios es testigo que uno de los motivos por el cual todavía no regresé a Corinto es porque estaba pasando por alto la ofensa. De ahí está hablando de la indulgencia. Indulgencia es pasar por alto, ¿no? Cuando alguien te ofende o algo malo. ¿Se acuerdan que cuando él hizo esa visita dolorosa, que lo maltrataron, él se fue, le escribe después la carta triste? Él está diciendo, todavía no pasé por ser indulgente. Pasando por alto, por pasar por alto esto que hicieron conmigo. ¿Por qué él actúa de esta manera?
Creo yo porque Él los visita personalmente, los maltratan, Él luego escribe la carta triste por todo lo que había pasado. Y Él estaba esperando que pasara, que los corintios reflexionaran y se arrepintieran. Porque justamente una cualidad de aquel que sirve a Dios es que es paciente con los demás. Él es paciente. Estoy esperando que se den cuenta y cambien. Esta es una cualidad de aquel que sirve a Dios. Alguien que es paciente. La paciencia hace que un siervo de Dios, que un creyente genuino, espere el obrar del Señor en aquellos a los que va a enseñar, aconsejar, exhortar, amonestar. Él espera. Espera que Dios obre en la otra persona. Porque Él sabe que las cosas no son como Él desea. Uno aconseja y a veces dice, bueno, ya con eso seguro va a entender. Pero yo no cambio a nadie. ¿Usted logra cambiar el corazón de alguien? No, es Dios quien lo hace. Usted aconseja, exhorta, ¿y qué hace? Espera los frutos de que la persona trate con Dios, Dios trate con la persona y haga un cambio. Es de acuerdo a los planes de Dios. Y ahí el siervo de Dios, la sierva de Dios, el creyente, ¿qué hace? No se desespera. No es que te aconsejo hoy, te aconsejo mañana, pasado, todos los días, diciéndote, ya dale. No, espera. Tiene paciencia. Sabe que los cambios a veces no se logran de la noche a la mañana. Sabe que es de acuerdo a como Dios quiere hacerlo. Él no se desespera, sino que, aparte de aconsejar, hace otra cosa y muy importante. ¿Qué hace? Ora, claro. Ora. Aconseja, ¿no? Te exhorta y después ora. Ora pidiéndole, Señor, por favor, que esto que le dije pueda entender. Que a este hermano le caiga la ficha de lo que está haciendo mal. A darse cuenta de su error. Ora. Y aguarda que Dios sobre. Eso es paciencia. Pero también paciencia es alguien que no baja los brazos cuando ve que tal vez a la primera de cambio la persona no cambia. Sigue tratando la situación con paciencia, confiando que en algún momento la persona exhortada, aconsejada cambie cuando es confrontada con la verdad. No es que dice, bueno, ya está, no le digo más nada. Ya fue. No, espera, no baja los brazos. El apóstol, hermano, no bajó los brazos. Les enseñó en su momento, mucho tiempo, año y medio, ahí le escribe la primera epístola. Antes le había escrito una carta, antes de la primera epístola a Corintios. Ellos le responden, él le escribe primera epístola de Corintios y les da un montón de exhortaciones. Va hacia allá y lo maltratan. Les manda otra carta. Y les manda otra carta más ahora, la segunda epístola. Y vamos a ver más adelante que va a volver a ir. No es que no iba a ir más, va a ir de vuelta. Más adelante vamos a ver que hay una gran parte que se arrepintió, pero todavía quedaba un grupo que no, eran duros. Y él va a ir de vuelta, porque no va a bajar los brazos, va a seguir intentando. Es paciente y sabe esperar los tiempos de Dios. No se desalienta, tiene paciencia. Mi pregunta es, con sinceridad, ¿tenés paciencia con los demás? ¿Sos una persona paciente? No sé por qué cuando digo eso la mayoría me está bajando la mirada. No sé por qué. Nos cuesta ser pacientes. Sí, hermano, nos cuesta ser pacientes. Cuando las personas no cambian, bajás los brazos enseguida y decís, bueno, ya está. Algunos dicen, no es un escogido, ¿no? Como van al extremo y dicen, bueno, ya está. O, no, ya está. ¿Qué lo hace? 0800 pastor.
pastor, no quiere cambiar. Ya enseguida nos bajamos, no, ya está. No. ¿Sos así? No tenés que ser así. No bajé los brazos. No bajé. Ahora, el pasaje continúa mostrando el fruto de alguien que tiene paciencia. ¿Cuál es el fruto? Bueno, dice el siguiente versículo: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Entienden? Porque por la fe estáis firmes. No están firmes porque nosotros los manejemos. Están firmes por la fe. Un creyente que es paciente y que entiende que aunque debe aconsejar, enseñar, amonestar, exhortar con la verdad, él entiende que el cambio lo produce el Señor. Él, como dice nuestro texto, no busca enseñorearse sobre el otro. O sea, no lo dirige, no lo manda. No manda sobre la vida del otro. Él sabe que no es el amo o el dueño de nadie. Sino que, como expresa ahí nuestro texto, colabora para que los demás se gocen. O sea, para que los demás cuando cambien, Él colabora y las personas cambian y hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces esas personas ¿cómo van a estar? Gozosas, van a estar felices. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Colaboran para que cuando los otros se arrepienten y cambian, esas personas ¿cómo estén? Gozosas. Porque solo el que vive en obediencia al Señor es aquel que es bienaventurado, o sea, que es feliz, que es gozoso. Eso es lo que está queriendo decir. Salmo 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino, más que gozosos los perfectos de camino, los que andan ¿en qué? En la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Solamente se puede gozar quien anda en la voluntad de Dios. Ese es realmente feliz. Entonces Pablo colaboraba para que las personas sean felices. ¿Cuándo qué? Cuando se arrepentían y hacían la voluntad de Dios. Él nos enseñoreaba. Un creyente genuino no necesita que nadie lo obligue a hacer algunas cosas, sino que, como dice nuestro texto, por la fe verdadera que tiene y que lo mantiene firme, cuando escucha la exhortación, tarde o temprano va a ir cambiando de una actitud pecaminosa a una que agrade a Dios. El creyente genuino generalmente va escuchando que se le muestra la palabra. No quiere decir que no es confrontado, sí, se va a enojar, se va a patalear, a veces se va a cruzar de brazos, no voy a hacer caso. ¿Y cómo va a ser? Ay, pero ahí dice el texto esto, ¿y qué va a hacer? Y sí, está bien, es verdad, tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque es un creyente genuino que por la fe está firme. No necesita que le den con un palo. Algunos necesitan a veces que le den un palo. No, mentira. No necesita que le den con un palo en la cabeza para que lo vean. Se lo explicaba, lo exhortaba, le mostraba los textos y generalmente va a ir cambiando. Hermano, no tiene ningún sentido que forcemos a una persona a cambiar, que la obliguemos a cambiar cosas en su vida, porque esa no es la voluntad de Dios. Y aparte que sería una motivación incorrecta, la persona termina cambiando porque, bueno, tanto la obligamos que dice, bueno, para que me deje hinchar este loco lo hago. No, no es esa la forma. Tiene que cambiar porque tiene que agradar a Dios. Ahora, si la obligás, estás haciendo algo incorrecto. Tu forma de actuar es que con paciencia tenemos que procurar, hermanos, ser herramientas en la mano del Señor para colaborar en la obra que Él hace, no nosotros, en la vida de las personas. Lamentablemente en la actualidad, hermano, se nota una desviación de esta enseñanza. En muchas congregaciones se utiliza la manipulación emocional de las personas para forzarlas a hacer cosas de las cuales no están convencidas. Usted conoce, como yo, música de fondo, ¿no? Tecladito ahí en fondo. Acá no tenemos teclado por ahora, ¿no? Pero el teclado es fundamental. Hay el tecladito de fondo, palabras cargadas de emoción, ¿no? Contar historias así tristes, no sé, cuando murió el papá del Rey León, ¿viste? Así re triste, que sí, así, que sean bien cargadas de emoción. A veces se arregla, ¿viste? Decir, bueno, cuando llamo al llamamiento, ¿no? Le dicen a los miembros, vos pasá también, así la persona ve y también pasa, ¿no?
O te arrimás, no querés pasar, ¿no? Y bueno, entonces la persona no está convencida, pero bueno, con todo eso es como que algo lo manipula y pasa, ¿no? Al frente. Todo buscando que tomen supuestas decisiones por Cristo, que son personas que no están convencidas. Algunas veces pasan llorando por el remordimiento que sienten, o porque creen que van a recibir cosas, bendiciones que querían y que van a recibir justamente cuando le oren. No, eso no cambia nada. Usted tiene poder, hermano. Si usted espera que porque yo le ore en su cabeza usted va a cambiar de su vida, no va a pasar. No soy superpoderes que hago conjuros mágicos para que vos cambies. Si vos no te arrepentís de corazón, no va a cambiar nada en tu vida. No va a pasar nada. Lamentablemente algunos hasta entregan toda la plata que tienen en su billetera porque los convencen de que así va a cambiar la cosa. Manipulación, hermano. Otros diferentes anotan sus pecados en un papelito y lo tienen en una fogata porque así creen que va a cambiar. Esa no la vi yo, me la contaron, pero es genial porque también es lo mismo, es lo que uno hace de una manera, otros lo hacen de otra, pero nada de eso cambia el corazón de nadie. Es manipulación, nada más. Todo esto es parte de lo que usted ve en muchas iglesias. También hay otros casos, hermano. Congregaciones en las cuales sus líderes oprimen a la gente. Hacen que los obedezcan a la fuerza. Los amenazan, les advierten que el juicio de Dios va a caer sobre ellos si no le hacen caso. Eso es peor, o no sé si es peor, pero es horrible igual. Buscan por medio de atemorizar a las personas que las personas les obedezcan. Eso no está bien, es pecado eso. ¿Y qué muestra eso? Que abandonar la guía de Dios por medio de su palabra trae un desastre en las iglesias, hermano. Que Dios nos guarde de este tipo de cosas. Pero esto, más allá de lo que sea en otra iglesia, mi pregunta es para vos. ¿Cómo es en tu vida? Cuando alguien falla, ¿cuál es tu actitud? Cuando ves a tu esposo que falla, a tu esposa, a tu discípulo que falla, al hermano que estás guiando, cuando falla, ¿actúas con paciencia al exhortarlo? ¿Sos paciente? ¿Sos paciente con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo? ¿Sos paciente? ¿O sos de los que tratan de forzar todo el tiempo a los demás a la obediencia por medio de manipularlos o de ser autoritario con el otro? ¿Tenés en mente que no sos señor de nadie, sino que colaborás en lo que solamente Dios puede hacer? La continuidad del texto nos muestra más razones de por qué el apóstol cambió de planes y no volvió a Corinto. ¿Qué más dice? Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién va a ser luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Suena un poco raro, ¿no? Como que medio trabalengua esta parte. Pero lo que está pasando acá es que el apóstol no está abriendo su corazón, hermano. Él está abriendo lo más profundo de su corazón y al abrir su corazón nos da otro rasgo más de quien sirve a Dios de una manera honrosa. ¿Qué es? Un creyente que trabaja para Dios es alguien sensible. Lo que aquí está mostrando es sensibilidad. Déjame que te lo explique de una manera diferente. El versículo 1, lo que está diciendo aquí el capítulo 2, es algo así. Si cambié de planes y no volví todavía a Corinto, es porque estaba muy triste con lo que pasó y no quería ir de vuelta. Así triste ustedes. Ahora, en el versículo 2 está diciendo algo así. Sí, mis amonestaciones, lo que le escribí, la carta triste, y mi visita los puso triste. Y esa tristeza no producía un cambio. ¿Acaso yo iba a poder alegrarme si sabía que ustedes iban a seguir en rebeldía? Recuerden, él fue, la cosa estaba re mal, le escribe una carta
y está esperando a ver qué está pasando. ¿Por qué está esperando? Porque dice, si vuelvo y todavía no se arrepintió nadie, mi corazón se va a destruir al ver que siguen todos mal. ¿Entienden? Resulta que después se enteró que hubo cambios y entonces manda esta carta diciéndole que está contento por eso, más adelante lo vamos a ver. Sabe que todavía hay algunos que siguen duro y entonces ahora sí se dispone a ir porque ve que al menos algunos hicieron caso. Él quería regresar, no quería regresar hasta que se arrepintieran. Sabía que su corazón se iba a llenar de tristeza y eso lo iba a consumir al ver a toda la iglesia rebeldía, a pesar de todo lo que él había exhortado. Él está abriendo su corazón, ¿me entienden? Lo que él está sintiendo es, ¿realmente puedo estar feliz? Realmente mi pregunta es, ¿alguien puede estar feliz cuando tal vez a las personas a las cuales ama, esas personas están cegadas por el pecado? ¿Puede ponerte feliz saber que le estás exhortando y no están haciendo caso? Le exhortás, le amonestás, esperás con paciencia, le hablás, le mostrás la palabra y ves que no hay un cambio. ¿Podés estar feliz en la vida por eso? No, nadie se pone feliz cuando ve que el otro sigue endurecido por el pecado. Es obvio que Pablo no podía estar feliz sabiendo que había algunos, o tal vez todos, que no habían escuchado su exhortación. Él sabía que lo único que realmente lo podía poner feliz es que toda la iglesia se arrepintiera, porque los amaba a todos. Tenía paciencia, sí, pero no quiere decir que no se dolía por ver la necesidad de la iglesia. Y esto que nos está mostrando, que él era ¿qué? Era sensible a lo que estaba pasando. No es que le daba lo mismo si se arrepentían o no. Y esta es una cualidad fundamental de quien sirve a Dios. Muestra empatía con los demás. Se goza cuando otro creyente recibe honra, pero llora cuando otros lloran, como nos dice Romanos 12:5. Tiene misericordia por los que sufren, así como nuestro Señor se dolía ante la situación de los demás. En Marcos 6:34 dice, el Señor al ver toda la multitud tuvo compasión de las personas. No era apático, lo que no le importó. No es que no les importó. Necesitaban esas personas una guía y Él les enseñó la palabra, dice, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y después también se preocupó por alimentarlo, Él se preocupaba por las personas. Cuando alguien no se arrepiente, aunque tiene que disciplinar, se duele por eso. Cuando le habla a alguien que no está queriendo hacer caso, se pone triste por ver que la otra persona no reacciona. 2 Corintios 7:8 nos muestra esto también. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, está hablando de la carta triste, aunque entonces lo lamenté. ¿Ven? Cuando le escribí esa carta triste, porque estaban todos ustedes que no me querían, estaban todos cegados por el pecado, le mandé una carta exhortándoles para que se arrepientan, pero me dolió. Después dice, bueno, doy gracias porque cambiaron, pero en el momento me dolió verlos tan cegados. Ese dolor no lleva a que tolere el pecado, pero obviamente se siente triste cuando ve que alguien no se arrepiente. Dios también es así, cuando ve que las personas se pierden por su propia responsabilidad y los castiga y los juzga con justicia, no quiere decir que Dios se ponga contento por tener que juzgar a las personas. Ezequiel 33, versículo 11 dice, diles, dice el Señor, vive yo. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? De la misma manera también, hermanos, el siervo de Dios se goza y alaba a Dios cuando ve que el otro se arrepiente. Fíjense ahora Pablo lo que dice en el siguiente versículo, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, no porque se hayan puesto mal me gozo, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. ¿Ven? Así como él se puso triste cuando mandó la carta, ahora se gozaba porque se habían arrepentido.
Es la misma actitud que tiene el Señor y habla. ¿Y qué dice? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De eso se trata la sensibilidad. No le da lo mismo lo que les pasa a los demás, sea bueno, sea malo, sea feo. No le da lo mismo. No le da lo mismo. No es que las emociones lo controlan, no es que está todo el tiempo, ay, no es inmaduro espiritual. Pero actúa con sensibilidad porque, como decimos nosotros, se pone en el zapato de los demás. ¿Y quién más que el Señor, hermano, tuvo esta actitud de empatía hacia el ser humano? ¿Quién más que Él? Mostró sensibilidad, que Él vino al mundo y se hizo hombre. De la misma manera, hermanos, los creyentes somos llamados a ser sensibles en nuestro servicio. Porque si no somos sensibles, no podemos ser edificación para los demás. Nos vamos a volver indiferentes, apáticos a lo que les pasa a los demás. Nuestro corazón se va cerrando y no nos importa. Y así la iglesia no puede crecer, hermano. Mi pregunta es, ¿sos sensible a lo que le pasa a los demás? ¿Sos sensible? Uno dice, pasa que yo soy así medio cerrado. Y no es la pregunta si sos más extrovertido o introvertido. Mi pregunta es, ¿realmente te importan los demás? ¿Sos sensible a lo que le pasa a los demás? ¿O en tu vida es primero vos, segundo vos, tercero vos y tal vez si tenés algo de tiempo ves en los demás? ¿Cómo es en tu vida? Bien, me quedan 2 características, estamos medio retrasados, pero vamos a intentar llegar bien con el tiempo. Dice, la tercera cualidad es que un siervo de Dios procura la pureza de la iglesia. Aquí da otra razón más, versículo 3. Y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Luego de expresar las razones de posponer su viaje y de haberles escrito la carta triste, agrega que todo eso, junto con la epístola, buscaba que al ir allá finalmente a Corinto, no se encontraron con la triste noticia de que hubiera personas que siguieran obstinadas en su opinión, sino que procuraba, según nuestro texto aquí, el gozarse al ver a quién, a todos arrepentidos. Eso era su deseo finalmente, que todos se arrepintieran. No había para él mayor gozo que ese. ¿Por qué ese podría ser motivo de alegría? Porque todo lo que hacía el apóstol, el ir a verlo, el mandarle la carta, mandarle esta, volver a visitarlo, era buscando ¿qué cosa? Que la iglesia se mantuviera pura. Finalmente ese era el propósito de lo que quería. Todo esto que hacía no lo hacía para limpiar su buen nombre. Ella nos dijo en 1 Corintios, ni yo me juzgo. No me importa el ser juzgado por otro, ni yo me juzgo. No quiero limpiar mi buen nombre. No le motivaba a decir, bueno, cuando ahora de vuelta, espérenme en el puerto ahí con una gran bienvenida. No me importa eso. Su propósito era que ellos se arrepintieran para que entonces pudieran crecer en santidad, para que la iglesia se mantuviera pura y libre de los falsos apóstoles. El apóstol sabía que tal vez podía entristecerse en que algunos tal vez no se iban a arrepentir, tal vez porque eran inmaduros, porque sencillamente había probablemente dentro de la iglesia corintia algunos que eran miembros que no eran creyentes genuinos. En 2 Corintios 13:5, ya vamos a ver en su momento, él hasta les anima a decir, examínense, porque había algunos que seguían duros que podía ser que realmente no eran creyentes. Así todo, él no estaba dispuesto a consentir el pecado en vías de mantener la paz en la iglesia. No, él no lo iba a hacer. Él estaba comprometido en trabajar por la pureza de la iglesia. Si la meta del Señor, de su Señor, es presentarse a sí mismo una iglesia limpia, sin manchas ni arrugas, ¿podía él mirar para otro lado? Cuando algunos miembros de la iglesia no querían arrepentirse ante el pecado. Un siervo de Dios consistente no iba a permitir eso. Ni se lo iba a permitir a los corintios,
pero tampoco se lo iba a permitir ni siquiera a la cabeza de la iglesia, al apóstol Pedro. Así como fue al hueso con los corintios, al hueso fue con Pedro. En Gálatas, no vamos a leerlo, Gálatas 2:14, directamente a confrontarlo. Consistente. No es que, bueno, porque los corintios, bueno, porque eran los corintios, no. Con los corintios, en los Gálatas, con Pedro, con quien sea. Cuando tenía que cuidar por la pureza de la iglesia, el siervo de Dios no va a transigir. Tan importante como la paciencia y la sensibilidad es velar por la pureza dentro de la iglesia, hermano. Y cada creyente tiene que ser consciente de eso y actuar de una manera que agrade a Dios. La última de las cualidades, un siervo de Dios finalmente muestra amor por los que sirve. El pasaje aporta un concepto más, el último, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Nuevamente está abriendo el corazón, te das cuenta, ¿no? Está contando, confesando lo que le pasa. No para que fuese contristado, sino que para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Creo que en definitiva todo lo visto se relaciona con esta cualidad final. Un siervo de Dios que actúa con lealtad, que busca ser confiable en todo lo que hace y consistente en sus decisiones, que es paciente y sensible como vimos hoy, pero que a la vez busca la pureza de la iglesia, actúa de esa manera porque ama a quienes les toca servir. Todo lo que hace lo hace movido por el amor que siente por los demás, que tiene por los demás. El apóstol confiesa aquí a los corintios que el dolor que sintió en su corazón y la angustia que sufrió lo llevó a escribir cada uno de los párrafos de los que escribía con lágrimas. Este hombre de Dios escribía y era duro, pero estaba llorando mientras escribía. Pero no para que se pusieran tristes, ¿no? Miren, pobre Pablo, qué cabeza dura que somos, ¿no? A veces hablamos, ¿no? Y perdón, pastor, soy un cabeza dura, ¿no? No le está diciendo esto para que ellos se pongan tristes por lo que él está contando, sino para que ellos supieran cuánto él los amaba, que todo lo que hacía era porque los amaba, que si se mató trabajando y sirviendo a la vez entre ellos era porque los amaba, que si siempre intentó cuidarlo es porque los amaba. Cuando un siervo de Dios ama, es leal con los demás, es paciente y sensible, busca que cambien. Pero en el proceso los tiene en su corazón. Pablo amaba tanto a los corintios que todas las exhortaciones que hizo lo quebrantaban por dentro. Con cada una de las veces que los exhortó, por dentro se quebraba. Porque los sentía como, eran como sus hijos. ¿Qué padre cuando tiene que retar a su hijo está feliz por hacerlo? Nadie. Porque los ama. Por el amor que tenía por la iglesia, por los hermanos, sufría, era benigno con ellos. No tenía envidia de los falsos apóstoles, no se jactaba ni se envanecía de todo lo que había hecho por los corintios. Por amor no iba a hacer nada indebido, no buscaba lo suyo, no se irritaba ni guardaba rencor. No se gozaba del pecado, sino que solo podía gozarse si se arrepentían verdaderamente. Por amor todo lo sufría, esperaba y todo lo soportaba. Lo que él les había dicho en 1 Corintios 13. El amor lo llevaba a ser así. Por ese mismo tipo de amor, el Señor dio la vida por los suyos. Por ese mismo amor, el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi pregunta es, ¿y cómo es en tu vida? ¿Hay esta clase de amor por los demás? Solo si cada creyente puede prestar atención a lo que vimos hoy.
Y lo que vimos la semana pasada es que entonces la iglesia va a poder crecer y mostrar la gloria de Dios. Padre,